Estas clases, ya llevamos varios meses con ellas y yo sé por lo que me han expresado algunos de ustedes, estas clases los han ayudado a definir muchas cosas y aclarar muchas cosas en cuanto a temas, ¿verdad? Lo que tiene que ver con temas bíblicos y doctrinales. Pero yo necesito que usted vea un poquito más allá de simplemente eso, en el sentido de que lo que usted está recibiendo y ha estado recibiendo en estos últimos meses y lo que va a recibir, le va a ayudar a usted y le va a dar un fundamento en su vida cristiana. Para que no le vendan gato por liebre. ¿Ok? Así que yo sé que vamos poquito a poquito y nos hemos detenido en algunas clases un poco más que otras, pero ese es el propósito de estas clases, es proveer fundamento bíblico para que ustedes como creyentes puedan saber qué es lo que Dios ha revelado a través de su palabra, quién es Dios, cómo es Dios, cuál es su voluntad y cómo afrontar la vida desde una perspectiva bíblica. Amén. Así que hoy nosotros vamos a comenzar el capítulo 6 de la confesión, que es de la caída del hombre, del pecado y su castigo. De la caída del hombre, del pecado y su castigo. Para aquellos que nos ven por internet, que tenemos muchos hermanos en Centro y Suramérica que ven estas clases y las siguen y ya me han estado preguntando cuándo va a salir la próxima. Nosotros no grabamos la clase de la creación y no grabamos la clase de la providencia divina, pero para aquellos que sí estuvieron aquí, vimos otro material que no se grabó, pero los que nos siguen por internet, que ven las clases, pueden recurrir al curso 222 y ahí hay unos videos específicamente acerca del tema de la creación y de la providencia de Dios que los pueden ver y los pueden complementar con estas series. Pero hoy nosotros vamos a dar comienzo a lo que tiene que ver con la caída del hombre, del pecado y su castigo. Y yo quiero comenzar básicamente con una pregunta para que nosotros describamos cómo nosotros entendemos o percibimos esta palabra que se llama pecado. Porque eso eso es de suma importancia. Nuestro entendimiento de lo que significa eso y sus consecuencias es bien importante para nuestra cosmovisión cristiana y nuestra cosmovisión como creyentes. Si nosotros no tenemos un entendimiento bíblico de qué es esto, nosotros podemos inclusive estar viviendo prácticas pecaminosas, teniendo pensamientos y emociones pecaminosas y no nos damos cuenta porque no tenemos un claro concepto de lo que significa la palabra o lo que envuelve este aspecto del pecado. Así que yo quiero que usted me diga lo primero que le viene a la mente cuando usted escucha la palabra pecado. Vamos a empezar por aquí, Dante. Una palabra. Transgresión. Transgresión. Este ejercicio que estamos haciendo de identificar palabras nos va a ayudar a ampliar nuestra definición de lo que es pecado. Alex. Difamación. Ok, eso es una forma de pecado, pero también cuenta. Yamil. Desobediencia. Desobediencia. Eva. Una palabra que le venga a la mente cuando usted escucha pecado. Maldad. Nelcy. Contienda. Ok, contienda. Jimmy. El acto desobediente que nos separa. Por eso ya dijimos desobediencia. Otra, separación. Ok, separación. Amelia, a word that comes to your mind when you hear the word sin. That has not been mentioned here. Que no ha sido mencionada aquí. I guess opposition, like in reference to opposition against God. Oposición. Ok.
Isaac, Revelación. rebeldía. Rebeldía. Ok. Rebeldía. Georgie. Iniquidad. Jonathan. Infracción, ok. Bien. Infracción. Jerica. Oh. ¿Alguna más? ¿No? Ok. Así que tenemos transgresión, difamación, desobediencia, maldad, contienda, separación, oposición, rebeldía, impiedad. Todo esto son palabras que nosotros las asociamos con lo que tiene que ver con la palabra pecado. Iniquidad, sí, aquí lo pusimos. Iniquidad. Pero tenemos que darle una definición, hermano, a esto. ¿Cómo nosotros definimos este aspecto del pecado? En el libro de Wayne Grudem, en el capítulo 24, acerca del pecado, él hace una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? ¿De dónde viene? ¿Heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán? ¿Heredamos la culpa de Adán? Todo eso son preguntas que vamos a ir contestando por medio de esta confesión. Pero Wayne Grudem, juntamente con otros teólogos, definen el pecado de la siguiente manera. Escuche bien y si quiere anotarlo. El pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes, pensamiento y naturaleza. Repito, el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes, pensamientos y naturaleza. Así que podemos resumir que pecado es simplemente no conformarse a la voluntad de Dios. Y ya nosotros habíamos hablado un poco acerca de la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Perfecta? ¿Qué más? Buena, santa. Es buena, santa, no cambia, es justa, es una voluntad justa. Eso es lo que tiene que ver con el aspecto moral de Dios. Así que cuando nosotros definimos lo que es pecado, tenemos que entender que cualquier cosa que no se conforme a la voluntad de Dios es considerada pecado. Es como decir, todo el que, todo lo que se hace que no le agrada a Dios, se puede Sí. catalogar como pecado. Correcto. Ahora, la definición incluye acciones, actitudes, pensamientos y naturaleza. Porque por lo general en nuestra sociedad, el pecador que no ha sido regenerado, cuando se habla acerca del pecado, ¿qué nosotros pensábamos que era pecado antes de estar en Cristo? Correcto. El ser humano, ¿verdad? Cataloga el pecado como simplemente aquellas cosas extremas, como el homicidio. Entonces, cuando usted le comienza a compartir el evangelio a un pecador que no ha sido regenerado, se justifica en sí mismo diciendo, no, pero es que, mira, yo no he matado a nadie. Yo no hablo mal de nadie. Mentira. Yo no le hago mal a nadie. Mentira también. O sea, ya ahí nada más, en esas tres cosas, ya mintió. ¿Entiendes? Ya mintió. Porque a lo mejor no ha matado físicamente, pero con pensamiento sí ha matado. Eso fue lo que Cristo, ¿verdad?, dijo acerca de lo que tiene que ver con los pensamientos y las actitudes. Dice, bueno, aquel que odia a su prójimo y odia a su hermano ha cometido homicidio.
Así que es bien importante, hermano, que nosotros entendamos este concepto del pecado, porque la razón principal por la cual el pecador no ve y no siente una necesidad de ser salvo es porque no tiene una comprensión de lo que es el pecado. ¿Me está entendiendo? The sinner does not know that he needs salvation because he doesn't understand the sinful state in where he's at. Esa es la realidad. Sigue diciendo Grudem, lo definimos aquí en relación con Dios y su ley moral. El pecado incluye no solo las acciones individuales, tales como robar, mentir o matar, sino también las actitudes que son contrarias a las actitudes que Dios quiere de nosotros. Por eso es que en los 10 mandamientos, el primer mandamiento que Dios da, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. En un momento dado en nuestra vida, ¿nosotros hemos logrado amar a Dios sobre todas las cosas? No. Entonces ya ahí en el primero, hermano, ya merecemos la condenación eterna. De entrada, hermano. Entonces, es bien importante entender este aspecto del pecado. Mientras Agustín de Hipona decía, y esto yo lo compartí en un mensaje hace unos días, hace unas semanas atrás, hasta que el hombre no comprenda la majestad de Dios y la santidad de Dios, no puede entender la bajeza de su pecado. La profundidad de su pecado. No puede entenderlo. Y esto no solamente pasa en aquellos que no son creyentes. Lamentablemente hay personas que profesan ser creyentes y no tienen realmente un fundamento bíblico de lo que es el pecado. Y cómo el pecado ha corrompido al hombre de tal manera donde sus acciones, sus actitudes, su pensamiento y su naturaleza, todos están afectados drásticamente por el pecado. Todos los días, hermanos, nosotros pecamos contra Dios de alguna de esta manera. Nuestra naturaleza siempre está inclinada hacia el pecado. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos un poco del punto de la depravación total, hasta dónde se extiende la depravación del hombre. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿Nada? Ok. Sí. Es algo que para mí era difícil de entender cuando Jesús hablaba de la... Me parece que era un fariseo, de la mujer que dice si Dios le perdona tanto a ella y a esta mujer le perdona 10,000. ¿Quién crees que amará más? Dice, obviamente la que fue perdonada más. Correcto. Y a veces tenemos esa cuando venimos de un contexto en que fuimos criados solo haciendo a los ojos del hombre haciendo lo bueno, moralista. Sí. A veces cae en eso de que no sé, eso a veces afecta en cómo vemos el perdón de Dios por nuestros pecados, porque a nosotros no tuvimos pecados grandes. Correcto. Y otros fueron salvados de pecados terribles. Ajá. Y expresan de una manera muy... se puede ver, o sea, una vida de transformación completa. O sea, se ve una diferencia muy grande. Correcto. Y un agradecimiento muy grande. Correcto, correcto. Eso es una realidad, hermano. Por lo general hay muchas personas dentro de la iglesia que, por ejemplo, si había alguien en la iglesia ahora que en su vida pasada era un adicto a droga, pues a ese Dios le tuvo que haber perdonado muchos pecados. A mí no, porque yo no era adicto a drogas. ¿Me entiendes? Si la mujer era una mujer de la calle, ¿verdad? Pues a ella sí, esa mujer sí Dios le perdonó muchos pecados. Y nosotros comenzamos, ¿verdad?, a hacer diferencia entre aquel Dios lo perdonó más, a mí no me perdonó menos. No, hermano. En cuanto a este aspecto de pecado, nosotros estamos en el mismo nivel. Correcto. Todos. Correcto. Todos. O sea, no hay esta noción de pecados blancos y pecados negros. Todos están en la misma... Pecados mayores y pecados mayores, pecados menores. Todos están en la misma categoría. Y en el mundo religioso pasa eso, lo que dice
lo que dice Isaac, las personas comienzan a medir el agrado de Dios para con su vida basado en lo que ellos entienden que Dios les perdonó. Entonces, pues como yo no fui adúltero, no fui fornicario, no maté a nadie, pues Dios me perdonó, pero mis pecados no eran tan profundos como los del otro. No, en este aspecto no hay varas, hermano, no hay escalas. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Y si el primer mandamiento no lo pudimos cumplir y no lo podemos cumplir, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Así que vamos al punto número 1 de la confesión. La página 15. Y vamos a ver varios pasajes bíblicos. Este punto nos va a hablar de la caída del hombre. Dice, a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, esa era la posición en que se encontraba el hombre en el momento de la creación. Dios lo creó, el hombre recto y perfecto, y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión. El hombre no la honró por mucho tiempo. Ok. Déjame ir borrando aquí un poquitito. Dios crea al hombre. Estamos hablando de la ocasión de la creación. La ocasión de la creación. Okay. Dios crea al ser humano, hermano. Y en el momento en que Dios lo crea, Dios le dio... ¿Cuál fue la ley que Dios le dio? Entre muchas que le dio, porque le dio muchas instrucciones. Pero ¿cuál fue una que le dio? ¿Cuál fue la prohibición? Aquí, ahí está la ley expresada. La ley expresada, hermano. Dios le dijo bien claramente a Adán y Eva, de todo lo que está en el huerto podéis comer, menos del árbol del bien y del mal. Así que no, Dios no le puso el árbol allí para ver si él interpretaba por osmosis cuál era la voluntad de Dios. No, Dios se la dio bien clara. Esta es mi voluntad, esto es lo que yo quiero que tú no hagas. Ahora, entre este momento, al momento en que surge la caída, la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó entre aquí y aquí. Asumimos, según verdad, a algunos teólogos y comentaristas bíblicos, que no fue mucho el tiempo. No estamos hablando tal vez de un día para otro, pero no fue mucho el tiempo que pasó entre el momento en que el hombre es creado, Dios le da su ley y él desobedece a Dios. Sigue diciendo la confesión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su gloria. Y ahí estamos nuevamente hablando de el decreto de Dios, que ya hemos hablado anteriormente, los aspectos de la providencia de Dios en cuanto a él permitir ciertas acciones de los seres humanos y la caída del hombre. ¿A qué nos referimos con esto, hermanos? Nosotros sabemos que uno de los atributos de Dios es que Dios es un Dios soberano, pero es un Dios omnisciente que todo lo sabe. Dios vive en un eterno presente. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a esta lección de la caída del hombre, nosotros tenemos que entender que la caída del hombre no le tomó por sorpresa a Dios. O sea, Dios sabía antes de crearlo exactamente lo que iba a pasar, cómo iba a pasar, dónde iba a pasar y cuándo iba a pasar. Y Dios en ese aspecto del decreto y de su providencia, Él permite, conforme a su sabio y santo consejo,
que esto sucediera. Eso es un misterio, ¿verdad? Un poquito de entender, pero es lo que la Biblia nos revela, hermano. Porque ¿cuál sería la consecuencia de negar esto que les acabo de explicar? ¿De negar que Dios supiera o que, Sí, ya. bueno, que Dios es soberano y omnisciente ¿Y qué más? ¿Cuál es la implicación? y que no tiene control tampoco? Correcto. Eso voluntad del hombre estuviese por la voluntad de Dios. es correcto, ¿verdad? Eso nos lleva a tal vez a ideas como que Dios no conoce todas las cosas, por ende hay cosas que pasan en el mundo que están totalmente ocultas de su conocimiento. Esa es una opción. Y si eso fuera verdad, pues entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos porque pues Dios no existe. Entonces Charles Darwin tiene razón y nosotros simplemente somos el producto de la evolución. Si no hay ese agente moral que es Dios. La otra opción sería el dualismo, que lo vamos a ver más adelante, que es que entonces hay una fuerza santa y hay una fuerza maligna, las dos operando a la misma vez y están en constante conflicto y a veces una puede más que la otra. El mismo poder. Hay cristianos que piensan eso. No lo van a decir así abiertamente como yo lo estoy diciendo, pero piensan eso. Piensan que Satanás está al mismo nivel que Dios y que Satanás a cada rato le está tronchando los planes a Dios. Y por eso usted escucha, en canciones y usted escucha en predicaciones y en enseñanzas cosas como Satanás, yo te arrebato todo lo que me quitaste. Cuando nosotros vemos en el caso de Job, hermano, que Satanás le tuvo que pedir permiso a Dios para que Satanás le pudiera quitar las cosas que Job tenía. Hay cristianos que creen en un dualismo, aunque no lo digan así abiertamente. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos, hermano, para hablar de este aspecto de la caída del hombre y de los efectos del pecado. Eclesiastés 7:29. Dante. Eclesiastés 7:29. ¿No? Eclesiastés 7:29. Sí. A ver. Oh, sí. Ok. Versículo del capítulo 7. Ok. Estaba buscando en el capítulo 6. Ok, Dante. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eso habla de la condición espiritual en que el hombre fue creado. El hombre fue creado en un estado de rectitud. Pero luego a partir de la caída, ¿qué es lo que los hombres hacen? Ahí dice el texto. Muchas perversiones. Hubo un cambio, hermano, de naturaleza en el hombre. Y antes él deseaba tener comunión con Dios. Y ahora desea simplemente hacer todas aquellas cosas que rompen y destruyen esa comunión con Dios que él gozaba en el principio. Vamos a Romanos 5:12. Alex, Romanos 5:12. Este es un pasaje bien importante, hermano. Porque esto habla de la herencia del pecado y de la imputabilidad del pecado. ¿No lo tenemos todos? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Okay? Así que aquí vemos cómo es que el hombre hereda. Eso es lo que se conoce como una imputación federalista, en el sentido de que Adán era el representante de la raza humana. Y al Adán pecar, él como nuestro representante y nosotros ser simiente de él, nosotros no solamente heredamos la culpa del pecado, sino que también heredamos la naturaleza del pecado.
Y alguien puede decir, ¿eso es qué? Injusto. Eso es injusto, ¿verdad? Okay. Supongamos que ese argumento es verdadero y el pecador no quiere aceptar la imputación del pecado sobre su vida ni la naturaleza del pecado. Supongamos que ese argumento es verdadero. Bueno, pero vamos a ver qué dice más el texto, hermano, porque el texto dice otras cosas. ¿Qué más dice el texto? Vamos al versículo 18 de Romanos 5. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que si nosotros no aceptamos la imputación del pecado de Adán sobre nuestras vidas, no seamos listos, entonces también, porque entonces tenemos que negar la imputación de la justicia de Cristo sobre nuestras vidas. No podemos escoger uno y desechar el otro. Vamos a Romanos 14:15, Yamil. Déjame ver si es Romanos 14:15. No, dice coma, versículo 14. Oh, ok, es coma, versículo 14, es del capítulo 5, discúlpame, Yamil. Volvamos al Romanos capítulo 5. Sí, ahí el 14 y el 15. Léelo. Ok. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Okay. Y básicamente lo que está diciendo es que en Adán se recibe el pecado y en Jesús se recibe la justicia y la gracia. Básicamente lo que Pablo está queriendo comunicar en ese texto. Entonces, sin esto, hermano, sin esto, no puede haber redención de esto. Sin Cristo, no puede haber redención de pecado. Todo ser humano necesita, para poder ser salvo, necesita recibir la justicia de Cristo imputada a su vida. Por eso es que el hombre no puede ser salvo por obras, no puede ser salvo por sus propios méritos. Vamos a, Génesis, ya vimos el relato de la caída del hombre. En Génesis 4, 25 y 5 y 3 vamos a ver cómo rápidamente se pone en evidencia los efectos de la caída. Génesis 4, 25. Génesis 4, 25. La evidencia de que los seres humanos heredan el pecado de Adán, lo vemos ¿dónde? En la muerte. Lo vemos en la muerte, pero lo vemos en los primeros hijos de Adán y Eva. En este caso es Caín y Abel. Vamos a leer desde Génesis 4, 25 al 5, 3. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán
el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y ahí la verdad toda la lista de la descendencia de Adán. Pero cada uno de esos descendientes, hermanos, eran pecadores que habían heredado la naturaleza pecaminosa de sus padres. Este aspecto de la naturaleza pecaminosa, según vayamos discutiendo, vamos a entender un poquito más y más y más por qué nosotros nos comportamos como nos comportamos. Vamos a otros pasajes bíblicos. Vamos a 2 de Corintios 11:3. Eva, 2 de Corintios 11:3. Aquí vamos a ver un poquito más acerca de la caída del hombre. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que aquí vemos algunos de los efectos del pecado. ¿Qué fue lo que logró Satanás en Eva? ¿Qué fue lo que hizo? Okay. Así que eso va a ampliar nuestro entendimiento de lo que es el pecado. El pecado es simplemente un engaño. Es una realidad que no es verdadera. Así que en el caso de la caída del hombre, el pecado lo que hace es engañar. Y ese engaño se manifiesta a través de ¿qué? Ahí en el versículo 3 lo vemos. ¿Cómo se manifiesta el engaño? ¿A través de qué? A través de los sentidos. El pecado logra engañar los sentimientos y también inhabilita el que el hombre pueda discernir correctamente. ¿Por qué? Porque es un engaño, es una ilusión lo que está viviendo. Y en adición a eso, la consecuencia del engaño y de engañar los sentimientos y el discernimiento, ¿qué es lo que produce? Ahí mismo en el versículo 3. Produce extravío. ¿Qué es una persona extraviada? Una persona perdida que no sabe qué. ¿Alguna vez usted ha estado extraviado en algún pueblo buscando una dirección? Así es que se encuentra el pecador, hermano, extraviado, buscando supuestamente a Dios, pero lo busca en todos los lugares donde no puede ser encontrado. Pero en realidad, hermano, ¿qué era lo que realmente atrajo a Eva y a Adán de todo el engaño de Satanás? La promesa de ser como Dios. La promesa de ser como Dios, hermano. Y eso es todo lo que el pecado busca. Eso es todo lo que el pecado busca. El pecado busca que el hombre se establezca a sí mismo como soberano sobre su vida. Eso es una de las actitudes que manifiesta el pecado, el no quererse sujetar a nada ni a nadie. Esa fue la promesa que Satanás le hizo a Adán y Eva y de esa manera los engañó. Y ese engaño sigue perpetuo hoy en día. Es el mismo engaño que Dios le hace a todos los pecadores. Por eso les hace creer que ellos tienen libertad, que tienen libre albedrío absoluto, cuando no es verdad. No es verdad. Porque a partir de la caída, hermano, nuestro libre albedrío quedó totalmente afectado por el pecado. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todos han quedado afectados por el pecado. Vamos a Primera de Timoteo 2:14. Primera de Timoteo 2:14. Nelsi, ¿verdad? Nelsi. Primera de Timoteo 2:14.
Léalo, Nelsi. Sorry que le tocó a usted. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ok. Pero vamos a interpretarlo, ¿verdad? Correctamente, ok. Satanás engañó ¿a quién? A Eva. Pero Eva engañó ¿a quién? Ok. O sea, los dos fueron engañados, simplemente el vehículo fue distinto. Eva le creyó la mentira a Satanás y Adán le creyó la mentira a Eva. Pero ambos están en el mismo bote, hermano. Así que el pecado es un engaño a la realidad. El engaño desvirtúa realmente quién es Dios, los atributos de Dios, y le hace creer al hombre que él puede vivir una vida independiente de su creador. Y así es que vive el hombre constantemente, huyendo de quien realmente es Dios. Vamos a Romanos 11, 32 y 34. Jimmy. Sí. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Okay. Sabemos que una de las leyes de la hermenéutica es que un texto se interpreta dentro de su contexto, ¿verdad? Y en Romanos capítulo 11, Pablo está hablando de los judíos y de los gentiles. Okay. En estos momentos en que se escribió esta carta, ¿cómo se veía un judío a sí mismo? Se veía superior, se autojustificaba. En inglés le llaman self-righteousness. El judío se sentía que poseía su propia justicia por el mero hecho de ser linaje de Abraham. Y sin embargo, Pablo dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Así que aquí la palabra todos se está refiriendo tanto a judíos como a gentiles. No podemos interpretar esa palabra todos en el aspecto de cada un individuo, porque entonces llegaríamos a lo que se conoce como el universalismo, ¿verdad? Que Dios tendría misericordia de todos. Aquí está hablando en un término general de lo que tiene que ver con los dos tipos de raza que existen de acuerdo a la Biblia, que es los judíos y los gentiles. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 23. Jerica. Hechos 2, 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Okay. Le doy ese pasaje porque al final del párrafo número 1, la manera en que este párrafo se divide es de la siguiente manera. La manera en que este párrafo se divide es de la siguiente manera. Cuando dice, a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, esto está hablando de el momento de la creación. El momento de la creación. A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró. Así que del momento de la creación pasamos a la caída de la creación.
El hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella seduciendo a Adán, que sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley. Esto habla de la acción de la creación. Que sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley, la cual habían sido creados, y también el mandato el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido. Y aquí llegamos a esta parte, dice lo cual agradó a Dios permitir. Así que aquí vemos lo que tiene que ver con ¿cuál sería la palabra? No, sería la permisividad de la caída. La permisividad de la caída. Y a eso es lo que se refiere, por ejemplo, el versículo 23 que acaba de leer Jerica. Dice, y a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Cuándo Dios tenía el conocimiento predeterminado de que los judíos iban a entregar a Cristo? Antes de la fundación del mundo. Por eso en el libro de Apocalipsis usted lee del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso tiene que ver con la permisividad de la caída. Más allá de eso, hermano, yo no le puedo explicar, porque sería ya entrar en aguas de especulación, ¿verdad? Que pueden llevar a uno a afirmar cosas que realmente no son bíblicas. ¿Alguna duda o pregunta del primer punto? Es interesante, ¿verdad? Para mí, cuando estoy leyendo esto, como ellos lo ponen, en ese párrafo que dice, a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa, la parte interesante para mí es que dice que hubiera sido para vida si lo hubiese guardado. Pero dice eso así, pero sabemos, como estaba explicando ahora mismo, que todo eso, y ahí es donde me imagino que es donde está el misterio, que ya el decreto había ya sido establecido antes de la fundación del mundo. Pero aún así dice esto. Claro, recuérdate que quien está escribiendo esto son hombres que son pecadores que están mirando hacia el pasado. ¿Entiendes? Y es una hipótesis. ¿Qué hubiese pasado si el hombre no hubiese desobedecido a Dios? Eso es lo que lo está poniendo. La manera en que lo está poniendo es como no presentando esa posibilidad, sino simplemente dando el argumento de que si no hubiese desobedecido, pues entonces hubiese vivido, ¿verdad? De la manera en que... no quiero decir la intención original, porque no es la intención original. Se hubiese quedado en el estado de perfección en el cual se encontraba. Pero es que eso... la cuestión es que no parece... no estaba en la voluntad. No, es algo que no debe ser ni una hipótesis. Porque es que ya estaba establecido desde el principio. Correcto. Que pasara. Eso pues creo, ¿verdad? En mi opinión que no debe estar ahí, porque es que no es algo que era ni una opción. No iba a estar, era punto, se acabó, que no iba a estar ahí. Ya, no, o sea, eso es algo que si está establecido desde el principio, está establecido, nadie lo va a cambiar. Sí, pero hay un detalle importante, que es que nosotros hablamos del decreto de Dios. Y en el decreto de Dios cubrimos 3 puntos. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan de lo que hablamos del decreto de Dios? La voluntad perfecta, la voluntad permisiva. Sí, pero hablamos de que el decreto de Dios tiene conocimiento de... Dios tiene conocimiento de todo, ¿verdad? Porque Dios eso... Conoce, permite y no impide. Ah, exacto. Conocimiento absoluto, permite y no impide. Cuando los escritores de esta confesión
están escribiendo específicamente eso, ellos están tomando en cuenta estos tres aspectos. Por eso es que lo escriben de esa manera. Porque Dios pudo haber impedido la caída, claro, pero no lo hizo. Entonces, no solamente no impidió la caída, sino que también permitió la caída. Entonces, cuando ellos están respondiendo esta pregunta, ellos lo están haciendo desde dos perspectivas, no solamente desde el decreto de Dios, sino también desde la responsabilidad del hombre. Nosotros no podemos desconectar esas dos verdades porque entonces sí caemos entonces en lo que podría ser un fatalismo, que sería pues bueno, como Dios lo decretó, pues si Dios decretó que yo me voy a morir, pues entonces yo voy a conducir a 100 millas por hora en una área de 60 porque pues si Dios si esa fue la voluntad de Dios, pues de esa manera va a pasar. No sé si me estoy explicando un poquito. Y te entiendo. O sea, que para mí, yo, pues, hay cosas, ¿verdad?, que mi mente no alcanza. Correcto. Y quizás entrar en aguas que no es necesario para mí, ¿verdad? Para mantener la fe en Cristo y nada de eso. Mi sugerencia es que, mire hermano, esta confesión tiene un contexto. Esta confesión responde a ciertas situaciones que se estaban dando en esos momentos. Habían ciertos pensamientos, ciertas filosofías, ciertas doctrinas. Entonces, yo estoy casi seguro que si yo me pongo a estudiar el porqué de ese párrafo, voy a llegar a unas respuestas. En el libro que yo tengo de Sam Waldron, él da detalles del contexto histórico de muchos de estos puntos que se escriben en esta confesión, porque esta confesión está respondiendo a un contexto inmediato cuando fue establecido, porque habían diferentes grupos religiosos en esos momentos. ¿Ok? Vamos entonces ahora, hermano, a ver los resultados de la caída. Punto número 2. Leemos. Y dice, por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Así que vamos entonces a hablar de los resultados del pecado y los resultados de la caída. Vamos a ver qué provocó la caída, según lo que acabamos de leer ahí. Dígame algo que provocó. No, pero vamos antes de la muerte. Vamos desde la primera oración. Por este pecado nuestros primeros padres... ¿De qué? De su justicia. Okay. ¿Cómo se encontraban ellos antes de la caída? ¿En una justicia qué? Perfecta. En una justicia perfecta. ¿Qué más cayeron? De un estado de rectitud. Perfecta. ¿Qué más? Comunión perfecta también. Comunión perfecta, hermano. Adán podía mantener una comunión con Dios en todo momento, en cualquier tiempo y en cualquier lugar. No necesitaba, ¿verdad?, un intermediario. Podía tener esa relación, comunión directa con Dios. ¿Qué más pasó? O sea, que perdió su justicia, perdió su rectitud, perdió su comunión con Dios. ¿Qué más le vino? Sí, pero vamos a seguir en la oración. Dice, y nosotros en ellos, por lo que le vino la muerte. ¿En qué sentidos le vino la muerte? Espiritual y física. ¿En qué sentido? Porque no se murió automáticamente, ¿verdad? Okay. O sea que no podemos interpretar eso de una manera totalmente literal, porque si fuera así, pues entonces Dios mintió. Esa sería la implicación, ¿verdad? Porque no se cayeron muertos, no dejaron de existir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un efecto. Nosotros ya hablamos de la composición del hombre, ¿verdad? No quiero entrar en el debate de tripartito, bipartito, pero según la confesión, hermano, estamos de acuerdo en que el hombre consiste de dos cosas, de inmaterial
inmaterial y material. ¿Cuál es la parte inmaterial? Bueno, pues vamos a decir que es alma y espíritu, ¿verdad? Independientemente de cuál posición usted sostenga. Y la material sería la carne. Ok. ¿En qué sentido es que el hombre muere inmaterial o espiritualmente? Porque ese hombre sigue pensando. Ese hombre sigue decidiendo. ¿En qué sentido es que se lleva a cabo esa muerte espiritual? ¿Qué fue lo que pasó? La separación con Dios. Hubo una separación con Dios, ¿verdad? Eso tiene que ver con el aspecto de la comunión. ¿Correcto? Pero cuando nosotros vamos a hablar específicamente acerca de la muerte del alma, ¿a qué nos referimos? Nosotros hablamos de esto, hermano, estamos hablando de la naturaleza, y la naturaleza tiene que ver con la disposición, con la inclinación y con la voluntad. En ese sentido, hermano, es que el hombre muere espiritualmente, porque el pecador es un alma viviente, está vivo, ¿verdad? Lo que lo diferencia a él de los regenerados y nacidos de nuevo es que su naturaleza, su disposición y su inclinación y su voluntad están dirigidas ¿hacia dónde? Hacia el pecado, hermano. Por eso es que Corintios dice que el hombre natural no puede ni quiere, no puede discernir las cosas que son espirituales, porque no puede ni quiere, porque su disposición, su naturaleza ha cambiado. En ese sentido, es que cuando la confesión dice, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, ¿en qué parte, en qué otra manera se ve el juicio de Dios o la promesa de Dios llevada a cabo? La muerte física. Una de las evidencias más contundentes del pecado del hombre es que el hombre, tarde que temprano, se muere físicamente. Por eso es que Pelagio, ese era su punto débil en su teología, porque él decía que todos los hombres nacían en el mismo estado de perfección y de justicia y de comunión con Dios que Adán tenía antes de la caída. Pero toda su teoría se caía al piso cuando se enfrentaba a la realidad de que todos los hombres experimentan la muerte física. Ahí se le caía. Entonces el hombre nace con una naturaleza pecaminosa y sí el hombre nace con una herencia pecaminosa, y la evidencia más contundente es que el hombre tarde que temprano muere físicamente. Sigue diciendo la confesión, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Vamos a considerar algunos pasajes, hermanos. Vamos a 1 Corintios 15, 20. Okay. 15, 20 al 22. ¿Quién le tocaba? Georgie. Si lo puedes leer, 1 Corintios 15, 20. 1 Corintios 15, 20 y 22. 20 hasta 22. Sí, 20 al 22, ¿ya? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron deshechos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que una de las consecuencias o los efectos del pecado es la muerte física. Y uno de los efectos y consecuencias y resultados de la justicia en Cristo, ¿qué es? Sí, la vida espiritual, pero específicamente, según dice el pasaje, la resurrección. ¿Verdad?
La resurrección, hermano, es ese elemento visible que redime el aspecto material del hombre, que es la carne. Así que el hombre no solamente es salvado en su parte inmaterial, no solamente es redimido en su alma, no solamente en su alma recibe la expiación por sus pecados, sino que también en la carne recibe la expiación por sus pecados, porque tanto su cuerpo como su ser inmaterial, ambos reciben redención. Salvación completa, es correcto. Dios no solamente salva la parte inmaterial, sino que también salva la parte material del hombre. Y eso se manifestará en su totalidad en la resurrección, que es una de nuestras doctrinas, ¿verdad?, fundamentales. Vamos a ver otro pasaje. Vamos al Salmo 51, versículos 4 al 5. Isaac. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así que a la hora de la verdad, hermano, al final del día, ¿contra quién es que el hombre peca? Aunque sus acciones aquí en la tierra sean acciones tal vez en contra de su prójimo, pero al final del día, hermano, realmente es a Dios a contra quien estamos pecando. Oh, se quedó el versículo 5. Discúlpame, Isaac. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mi hermano, cuando uno lee pasajes como estos, David no solamente entendía que él era un pecador desde antes de haber nacido, hermano, y que él tenía una naturaleza pecaminosa desde antes de salir del vientre de su madre. Así que, como lo he dicho anteriormente, yo sé que suena fuerte, hermano, y hay padres que no les gusta escuchar esto, pero es la realidad. Esos bebecitos tan bonitos ahí que se ven, hermano, son pecadorcitos pequeños. Simplemente no han manifestado todavía de una manera visible sus pecados, pero todo padre sabe que dale semanitas, dale días y va a comenzar a manifestar su naturaleza pecaminosa. Y lo muestra a través del coraje, a través del egoísmo, a través de todas esas acciones visibles. Sí, hermano, esto es teología importante. Porque serán muy bonitos y todo, pero esa es la realidad. Por lo menos esa es la realidad que la Biblia presenta. Hay otras filosofías por ahí que presentan otra cosa. Pero la Biblia presenta, hermano, claramente que todos los hombres nacen bajo esta corrupción de pecado. ¿Y por qué ellos nacen con una corrupción de pecado? Por Adán, pero en este caso más en un contexto local. Porque ¿quiénes lo formaron? Dos pecadores producen a un pecadorcito. Esa es nuestra contribución a la sociedad. Traer más pecadores al mundo. Sí, eso es verdad, hermano. Es la realidad. Vamos al Salmo 58:3. Regresamos por acá, Dante. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Descubre el campeón. Exactamente. Para esa teología humanista de que hay tanto potencial en nosotros. ¿Será que no tienen el libro de los salmos? Pues no sé. No sé, puede que sea.
Se apartaron los impíos desde la matriz, hermano. Desde antes de que salieran, hermano, ya odiaban a Dios. O mejor dicho, ya odiábamos a Dios. En esa condición estábamos. Correcto. Correcto. Por eso es que Romanos capítulo 2 dice que todos se descarriaron. No hay ni uno bueno, no hay ni uno solo, ninguno busca a Dios. ¿Por qué usted cree que es necesario presentar estas verdades bíblicas? ¿Por qué usted cree que constantemente nosotros como cristianos y todo predicador y todo maestro tiene que constantemente hablar de esto? Especialmente cuando hacemos evangelismo. Claro. Porque, ¿qué significa evangelio? El evangelio. Buenas nuevas, ok. Pero ya hemos dicho anteriormente que para poder presentar las buenas nuevas, esas buenas nuevas son buenas nuevas porque hablan de Dios. Pero ¿quiénes reciben esas buenas nuevas? ¿Para quiénes son esas buenas nuevas? Para el pecador, ¿verdad? Los malos eternos. Pero al pecador hay que presentarle el otro lado de la moneda, que son las malas noticias del Evangelio. ¿Y cuáles son las malas noticias del Evangelio? La condición en la cual se encuentra. Porque usted le dice a una persona que tiene dinero, que tiene todas las cosas materiales en la vida, mira, tú necesitas salvación en tu vida. Se va a mirar, pero ¿salvo de qué? ¿De qué yo necesito ser salvo? ¿Por qué? Porque no entiende esto. No tiene una cosmovisión bíblica de su condición de pecado. ¿Alguna duda, comentario, pregunta hasta ahí? ¿No? No es verdad, porque Isaac. se demuestra solo la mitad. El pecador en general solo le gusta escuchar los beneficios. Ajá. Pero espera eso toda su vida y no sabe la razón. Correcto. O a lo mejor no entiende que solo es los beneficios. Correcto. Como dice Paul Washer en una predicación, tú le dices a un hombre pecador, Dios tiene un plan para tu vida, y el pecador te dice, ay, qué bueno, yo también tengo un plan para mi vida. Dios te ama, ay, qué bueno que Dios me ama, yo también me amo a mí mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos, hermano, de salvación, salvación tiene que estar intrínsecamente conectado con lo que tiene que ver con el pecado y la condición del hombre. Por eso es que mucho del evangelismo que se hace hoy en día no es bíblico, porque no presenta la realidad del pecado del hombre. Mire, de nada nos sirve a nosotros salir a evangelizar a las calles puerta por puerta cuando no realmente le presentamos la verdadera condición del hombre. Yo estoy casi seguro que si nosotros salimos a evangelizar calle por calle y doy vuelta por puerta y nosotros le presentamos al hombre la verdadera condición de pecado, ¿qué usted cree que van a hacer? Cerrando la puerta. ¿Ah? Cerrando la puerta y no. Te cierran la puerta, váyase de aquí, te voy a llamar la policía, porque el pecador no le gusta aceptar y no le gusta que nadie le revele en su propia cara su verdadera condición. Y mucho del evangelismo que se hace es patético. Es patético porque van donde las personas y le dicen, ¿sabes qué? Cristo te ama, mira, léete aquí este tratadito y pues vente para la iglesia. Todo eso está bien, pero tiene que haber un tiempo donde se le presente al pecador la realidad de que es un pecador, que tiene una naturaleza pecaminosa, que la ira de Dios está sobre su cabeza y que necesita a Cristo como su Salvador. Estamos mal. Yo no puedo presentar a Cristo como el Salvador si primero no presento la condición de pecado en la cual se encuentra el hombre. Bueno, hace sentido. No hace sentido, las buenas nuevas no tienen ningún sentido. Hay que presentar primero la condición y luego la solución. Es correcto. Y aún ¿Ya? eso se entiende en las congregaciones, Ujú. porque cuando las iglesias van madurando y nacen generaciones dentro de la iglesia, Ajá. los hijos asumen. Correcto. Y nosotros también como papás, que por haber sido presentados en la iglesia, Yeah. porque cantan al frente, Ajá. porque pasaron toda la niñez, Yeah. decimos, pues de adolescente es que está un poco rebelde. Y no, es que uno no había nacido de nuevo. Correcto. Y se va a empezar a manifestar el amor que uno tiene hacia el mundo. Correcto. En cosas que uno quiere hacer. Y no es que los muchachos no pasen por su momento de rebeldía porque todos lo pasamos. Ujú. Es que si no ha nacido de nuevo Yep. y no ha habido una presentación sana del evangelio, esos niños asumen creciendo que son creyentes. Correcto. Los papás piensan que son creyentes, entonces comenzamos a justificar
explicarlo diciendo que Uri está pasando por un momento de confusión. Difícil en su vida. Es correcto. Tienen un bajón de azúcar espiritual. Mire, yo puedo testificar de eso. Yo recuerdo cuando yo tenía como 13, 14 años de edad, yo le estaba dando, hermano, una candela a mi mamá. Pero terrible. Y mi mamá, tal vez por falta de información o ignorancia o desconocimiento, me decía a veces, Jorgito, tú no te puedes comportar así porque tú eres un joven cristiano. Y yo la miraba y yo decía, yo soy cristiano, no tengo un pelo. Pero ella creía que yo era cristiano, ¿por qué? Por el mero hecho de que yo me había criado en la iglesia, inclusive yo me bauticé a los 12 años de edad. Pero yo era un buen impío, hermano. Yo odiaba a Dios. Y no fue hasta que tuve mis 17, 18 años que tuve realmente una experiencia de salvación. Pero la gente asume que es buena. Usted no le va a ser rara la vez que usted va a encontrar a un pecador que le va a decir, sí, yo soy de lo peor. De verdad que yo no sé por qué Dios no me ha matado antes. Va a ser bien raro que usted encuentre a alguien así. La mayoría de los pecadores se autojustifican y dicen, no, yo soy bueno. ¿Por qué? Porque se comparan con el prójimo. Vamos a Proverbios 22:15. ¿Quién se quedó leyendo? Ahora le toca a Alex, ¿verdad? Porque si nos vamos a hacer evangelismo, te quedas sin iglesia. Y tú callas. Yo quiero una iglesia. Proverbios 22:15. Y eso viene. ¿Lo tenemos? Y eso viene, pastor. Sí, vamos. Proverbios 22:15. El libro de Proverbios ahora, cuando está pensando en... Este versículo dice Jorge Altieri a esa edad. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección alejará de él. Okay. Así que la necedad, hermano, está en el corazón desde muy temprana edad. Por eso Pablo habla de que el hombre es necio. Y Pablo dice en 1 Corintios que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, aquellos que se creen que pueden producir su propia autojusticia y que pueden salvarse por sus propios méritos. Ok, vamos al punto número 3. Párrafo, el punto número 3. Dice, siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, refiriéndose a Adán y Eva, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturalezas hijos de ira, siervos del pecado, esa palabra siervo es esclavos, duolos, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Esa es la condición de todo pecador que nace en este mundo. Se encuentra en un estado de esclavitud, se encuentra con la ira de Dios sobre su cabeza, está sujeto tanto a la muerte espiritual física como a la muerte espiritual eterna, a todas las desgracias que tienen que ver con aspectos espirituales, temporales y eternos, a menos que el Señor los libere de esa condición. Y eso se hace por medio de ¿qué? El Evangelio, pero ¿cómo es que el hombre cambia de ese estado a una nueva vida en Cristo? Por medio del nuevo nacimiento, hermano. Lo que estuvimos predicando hace unas semanas atrás. Y ahí hay varios pasajes que se repiten, ¿verdad? Hablando de este aspecto de la condición del hombre. Por eso es que uno de nuestros valores fundamentales como iglesia es que nosotros sostenemos lo que se conoce en las doctrinas de la gracia como la depravación total
Hay personas que no les gusta este término y prefieren utilizar la inhabilidad total, y otros simplemente les gusta utilizar corrupción total, ¿verdad? Porque para algunos esta palabra depravación tiene connotaciones meramente sexuales, ¿me entiendes? Por ejemplo, en nuestra cultura, cuando dicen, oh, esa persona es un depravado sexualmente, pues estamos hablando de las personas que pues, es un violador o es un abusador de niños. Hay personas que no les gusta utilizar este término cuando hablan de la depravación total, pero simplemente esta enseñanza lo que enseña, según la Biblia, es que los pecadores, tanto su voluntad como sus pensamientos, como sus actitudes y como su naturaleza, están totalmente corrompidas por el pecado. Eso es básicamente lo que significa la depravación total del hombre. Vamos al... Las facultades y partes del alma y cuerpo. ¿Cómo? Están totalmente corrompidos en todas las facultades, tanto de las partes del alma y del cuerpo. Es correcto, es correcto. Y esto es una doctrina, hermano, cardinal. Esto es una doctrina fundamental del Evangelio. Si esa verdad no es presentada, no puede haber salvación, porque ¿de qué el hombre se está arrepintiendo? ¿Por qué está pidiendo perdón si no sabe cuál es su condición? Punto número 4, párrafo número 4. De esta corrupción original por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones, hermano. Correcto. Vamos a considerar algunos versos. Vamos a Mateo 7:17. Yamil, ¿verdad? ¿Te tocaba a ti ahora? Mateo 7:17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Está hablando de la naturaleza de algo. O sea, un árbol de China no le puede dar ¿qué? No le puede dar manzana, ¿verdad? Porque esa no es su naturaleza. Bueno, pues en el caso del pecador, hermano, lo que produce la naturaleza pecaminosa del hombre es pecado. Es más pecado. Somos árboles que lo único que producimos es pecado. Vamos a Mateo 12, 33 al 35. Jimmy. Mateo 12, 33 al 35. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Correcto. ¿Cómo usted conoce que una persona es pecadora? ¿Tiene escrito aquí pecadora en su frente? No, de ninguna manera. ¿Cómo lo sabemos? Por las acciones, hermano. Esa es la manera en que sabemos que todos somos pecadores. Con nuestras acciones, nuestro comportamiento, que la abundancia del corazón habla la boca, la manera en que pensamos. Todo esto está enlazado, hermano, con el aspecto de la depravación total del hombre. Vamos a Lucas 6, 43 y 45, Nelcy. Lucas 6, 43 y 45. Estamos repitiendo lo mismo, hermano, pero una de los beneficios de estas clases es que podemos ver cómo la revelación bíblica en diferentes lugares muestra estas verdades bíblicas, que no es simplemente un texto por ahí ¿entiende? Ahí aislado, no, hay una secuencia de evidencia bíblica que habla de este aspecto de la naturaleza del hombre. Nelcy.
no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas se Ujú. vendimia uvas. Ok. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ok. Por eso es que podemos entender el comportamiento del ser humano. Y les voy a decir algo, hermano, como pastor, esto es bien importante entenderlo en su raíz. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo esto de una manera bíblica, yo me voy a escandalizar con el comportamiento y las acciones de aún de los hermanos en la iglesia. ¿Me entiendes? Es decir, pero ¿cómo es posible que fulanito haya hecho eso? Pues eso es fácil de entender. Es un pecador y esa es su naturaleza y tarde que temprano va a cometer acciones, ¿verdad? Que demuestran que es un pecador. Y cuando hay personas que no entienden esto, pues dicen, pero ¿cómo es posible que ese hermano o esa hermana haya hecho lo siguiente? Tiene una naturaleza pecaminosa, hermano. Sigue luchando con el pecado. Sigue batallando con esa inclinación de la naturaleza que es de continuo hacia el mal. ¿Alguna? Pero hay una diferencia Sí, claro. entre una persona que dice ser cristiana Ujú, y realmente no tiene un nuevo nacimiento ujú. y tampoco camina con Dios a diario. Correcto. Ya. A una persona que ha recibido perdón de sus pecados, ha habido un cambio de naturaleza Ujú. y en un momento dado puede caer en una tentación. Correcto. Puede meter la pata, eso es de ahí. Ujú, Pero el Espíritu Santo no lo va a dejar ujú. permitir que siga Ya. en ese pecado. Porque si no, de ahí la gente va a coger a la pata de que no, pero es que yo soy pecado y me voy a morir cometiendo un pecado. Entonces, Ujú. una persona que miente, por no decir otro pecado, pues solamente nosotros pensamos que los pecados son los sexuales los más grandes. Pero Ujú. una persona que miente y una persona que miente para todo y mete a otros problemas, a otras personas en problemas, Ujú. realmente ahí no ha habido un nuevo nacimiento. Ujú. Sí, pero vive practicando. Porque vive practicando. Yeah, correcto. Porque es que si no se coge eso como una cosa que no, hermano, yo tengo una naturaleza pecaminosa, pero es que Cristo hizo algo. Ujú. Sí. Quitó Yeah. al que tenía el dominio de la Ujú. muerte. Correcto. Espiritualmente. Entonces, cuando un cristiano peca, realmente ya hemos pasado todas las luces rojas que Dios nos ha dado y Ujú. realmente nosotros vamos por encima de la naturaleza que ella Dios ha puesto también. Correcto. O sea, Correcto. pecamos porque, pues, yo quiero pecar. Sí, no estoy diciendo esto, que esto justifica, hermano, el La pecado diferencia entre es los la cristianos. práctica, ¿no? Correcto. Practicar el pecado. Practicar el pecado. Cuando tú lees Primera de Juan, tú vas a encontrar en más de 6 ocasiones que Juan habla acerca de los que practican el pecado no conocen a Dios. Los que practican el pecado no están en la luz. Los que practican el pecado no tienen comunión con Dios. Pero no deja de cambiar la realidad que aún siendo redimidos, nuestra naturaleza todavía no ha sido redimida en su totalidad y todavía, ¿verdad? Si tuviéramos una naturaleza perfecta y justa como la tenía Adán antes de la creación, pues no cometeríamos pecado. ¿Ok? Vamos a ver qué otro pasaje aquí podemos leer. Juan capítulo 6, versículos 37 y 39. Juan 6, 37. Déjeme llegar ahí, hermano. Esto es lo que sucede. Esta es la razón por la cual Dios tiene que hacer una obra de salvación. Dele, hermana Eva. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad
el que me envió. Siga leyendo. Y está en la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que resucite en el día Siga. postrero. Ujú. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ok, brinque al 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió. Si el Padre que me envió. Si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Ok, vamos a analizar ese versículo, hermano. Ninguno puede venir a mí. ¿Por qué no puede venir? Puede tampoco. Porque no quiere y no tampoco puede. ¿Pero por qué? Porque su naturaleza es. Por su naturaleza pecaminosa, hermano. Y esto se puede comprobar de una manera bien sencilla, hermano. ¿Cuántas personas usted no le ha compartido el evangelio y los ha invitado a algún evento de la iglesia? Si usted los pudiera contar. Esto estuviera lleno aquí los domingos, ¿verdad? Y ellos por educación moral que tienen, te dicen, ay, sí, gracias, gracias. Como si ellos le estuvieran haciendo un favor a Dios, ¿me entiende? Con venir al servicio. Ninguno puede venir, hermano. Porque en la disposición y la naturaleza del hombre no está el venir a Dios. No está el venir a reconocer que es un pecador y que necesita arrepentirse de sus pecados. ¿Usted cree que el pecador va a llegar a esa conclusión por su propia cuenta? No. Entonces tiene que haber una obra espiritual por parte del Padre que lo trae. Y en ese proceso de traerlo hay un cambio de naturaleza, que es lo que se conoce como la regeneración. En la regeneración Dios cambia la disposición del hombre. Por eso es que Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13 dice, ocupaos en vuestra salvación. No dice cuidar. Eso dicen algunos por ahí que no leen bien la Biblia. Ocupaos en vuestra salvación. Hay una gran diferencia entre cuidar y ocuparse. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce el querer como el buen hacer por su buena voluntad. Ese es el aspecto interno que Dios hace en el pecador. Vamos al versículo 65, Eva. El mismo, capítulo 6. Sí. En el mismo capítulo 6 de Juan. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Mire lo que dice el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, seguidores, volvieron atrás y ya no andaban con él. Sin embargo, usted tiene que conectar ese versículo con lo que acabamos de leer en los versículos anteriores, donde dice que todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Versículo 37, pero en el versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Así que vamos a llegar a la conclusión lógica de lo que acabamos de leer. Esos discípulos que se volvieron atrás y no siguieron más a Jesús, ¿por qué razón fue que se volvieron atrás y ya no andaban con Jesús? Porque no fue Cristo el que los trajo. Ellos estaban siguiendo a Jesús por cualquier otra motivación, pero no era porque Dios, el Padre, los había traído. Porque cuando Cristo comenzó a hablar de que Él era el pan de vida,
Y está haciendo alusión del que come mi carne y come mi cuerpo. Y viene Pedro y le dice, mira, lo que tú estás diciendo está duro de tragar, bájale el tonito un poco. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Ustedes se quieren ir también? Pues váyanse. ¿Y qué hace Pedro? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cómo? Versículos 70 y 71 dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Así que, hermano, mire, le voy a decir algo como dije anteriormente. El diablo es el diablo de Dios. Satanás es el Satanás de Dios. ¿Okay? Y en la elección de Dios, Dios escogió no solamente a los 11, sino que también escogió a Judas para llevar a cabo sus propósitos, hermano. Vamos a leer el último párrafo de la confesión ahí en el punto número 5, para ver de la extensión de la naturaleza pecaminosa. La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Lo que está diciendo, hermano, es que aunque los creyentes han sido regenerados por medio del Evangelio de Jesucristo, aún así todavía existe una mortificación por parte del pecado en nuestra carne. Somos tentados, todavía tenemos concupiscencia, todavía tenemos deseos carnales, hermano. Imagínense, si toda una vida estábamos alimentando la carne y ahora dejamos de alimentarla porque ahora queremos agradar a Dios y queremos servir a Dios, ¿qué usted cree que le va a pasar a la carne? Deje de comer por 3 días físicamente a ver qué su cuerpo empieza a hacer. Le da dolor de cabeza, le da malestar, se pone de mal humor. Pues lo mismo es el pecado y la naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros no la alimentamos y la matamos todos los días por medio de nuestra obediencia a Cristo, ¿usted cree que la carne se va a quedar ahí tranquilita en que usted la tiene en ayuno? No, la carne va a buscar la oportunidad más fácil para alimentarse, porque la carne se alimenta del pecado. La carne se alimenta del pecado. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí, hermano? Nosotros estamos haciendo un viaje rápido por medio de estas confesiones, hermano. Nosotros podríamos detenernos y hacer exégesis de cada uno de estos pasajes de una manera detallada, pero eso le toca a usted hacerlo en su casa. Usted le toca nuevamente revisar cada uno de estos puntos y ver todos los textos bíblicos y usted hacerse preguntas y usted encontrar contestaciones a estas preguntas en la misma palabra de Dios. Ese es el propósito de esta clase, pero ya usted tiene un fundamento de lo que es la caída del hombre, del pecado y el castigo que merece el pecado y las consecuencias del pecado en su vida. Amén.